Los Grupo B se pueden definir con una sola palabra: indomables. Son coches que me apasionan. Su estética es imponente, su tecnología impresionante. Pero no es lo que más me cautiva. Lo que más me cautiva es su conducción, solo al alcance de unos pocos elegidos. Y es lo que os quiero contar en este vídeo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Vamos a hacer lo siguiente. Cierra los ojos. Imagínate que te voy a hipnotizar. Cierra los ojos. Imagínate en uno de tus tramos de curvas favoritos. Una carretera llena de curvas. Imagínate que vas dentro de un Grupo B. Sales de una curva lenta. Sales a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Y bueno, tienes 100 metros antes de la siguiente curva. Aceleras a fondo. Aceleras a fondo y ¿qué pasa? Que dices, joder, ¿cuánto corre este coche? ¿Te parece que corre bastante? Te parece que corre bastante. Pero es que de repente, cuando has recorrido apenas 30 o 40 metros de esa recta, un gigante te da una patada en el culo que te hace que te golpees con la cabeza en el respaldo, en el reposo de las cabezas, y sales despedido hacia adelante. Y te comes la curva, Bueno, te comes la curva y hay que frenar a fondo. Los Grupo B frenaban pero que muy bien. ¿Y qué pasa cuando frenas a fondo? Bueno, cuando frenas a fondo, lo que era el golpazo de la cabeza contra el respaldo es al revés. Notas cómo el esternón te oprime y tienes que hacer una fuerza terrible con el cuello para que la cabeza no se te vaya para adelante, ¿no? Bueno, ya llegas a la curva, giras la dirección y el paso por curva te viene bastante rápido. Y entonces es la cabeza la que se te va para un lado, ¿no? Y cuando crees que todo está controlado, pues vuelve a pasar lo mismo. Llegas a otra pequeña recta, aceleras, y como no eres Walter Roll o Hannu Mikkola, que va a acelerar antes y va a pijar en el freno, todo lo voy a contar ahora, pues aceleras. Te parece correr mucho, porque a lo mejor tienes 200 caballos, pero llega el gigante y te pega otra patada en el culo y vuelta a empezar. Bueno, solo voy a dar un dato, ¿no? ¿Te imaginas esto durante 10, 20 o 30 kilómetros de un tramo y varias veces a lo largo del día? Bueno, esta tortura era una de las cosas que hacían difíciles de conducir a los Grupo B. Y os he puesto un ejemplo conduciendo sobre asfalto, pero es que, claro, ya sabéis que en los rallies mundiales hay muchos rallies con el que el firme es tierra, o incluso hielo o nieve. Pero antes de seguir, voy a haceros una confesión. Nunca he llevado un Grupo B. Nunca he llevado un Grupo B. Entonces, muchos os preguntaréis, ¿y te atreves a hablar de un coche que nunca has probado? Pues sí, sí, tenéis razón, pero es que se dan la mano dos cosas. Una es la obsesión que he tenido siempre y tengo por el Grupo B, y otra es la ventaja que tengo de ser periodista. ¿Y eso qué me ha permitido? Pues me ha permitido hablar con mucha gente. Me ha permitido hablar, por ejemplo, bueno, primero me ha permitido verlos en acción muchas veces y muchas veces muy de cerca, ¿no? Me ha permitido hablar con los ingenieros que los han diseñado, me ha permitido hablar con periodistas, con managers, con gente que sabe mucho del asunto y, sobre todo, me ha permitido hablar con los pilotos, esos, para mí, superhéroes, que llevaban estos coches. Así que por eso creo que me voy a atrever a hablar de cómo se conducía un Grupo B, aunque no haya tenido la suerte, la fortuna, de haber probado ninguno. Al final del vídeo me juzgáis y me decís si he dicho muchas tonterías o no. Pero llegados a este punto, voy a recordar a dos mitos del Grupo B. Dos auténticos mitos. Uno, el Audi 4. Pero no el Audi 4 normal, no. El S1. El más brutal de todos. El que se decía que daba hasta 600 caballos. Y voy a hablar de uno de los pilotos, porque para mí es piloto, aunque sea pilota, que bueno, de los mejores, de los pilotos que mejor han sabido domar estas bestias, que es, ya sabéis de quién hablo, de Michel Mouton. Bueno, porque recuerdo perfectamente que, bueno, es que me estoy liando porque he puesto aquí que desarrollaban 600 cb y digo, ¿qué es esto de 600 cb? Es un error, es 600 caballos, ¿no? Bueno, como os decía, Michel Mouton además
de ser un gran piloto en términos absolutos, después subcampeona del mundo, y solo un problema personal que falleció su padre, eso lo he contado en otro vídeo, impidió probablemente que fuera campeona del mundo absoluta. Por supuesto ha sido la mujer que más rápido ha ido en rally y desde luego con un grupo B. Y me acuerdo perfectamente que a la pregunta de cómo se conduce un grupo B, ella dio una respuesta que a mí me encantó y me suscitó curiosidad en ese momento. Me dijo literalmente: ¿cómo se conduce un grupo B? Pues la respuesta es sencilla: stop and go. ¿Qué quiere decir esto? Pues ella me lo explicó como le voy a explicar ya a vosotros. Me decía: estos coches aceleran tanto, de una manera tan brutal, y frenan tanto, de una manera tan brutal, que realmente no hace falta arreglar en las curvas. Las curvas son, bueno, pues un trámite. Yo salgo de la curva y lo antes que puedo, me olvido de trazar, de hacerlo bonito, no. Lo antes que puedo pongo el coche recto, trazo las curvas a picos, pongo el coche recto y acelero a fondo. Bueno, de hecho ya estoy acelerando antes para compensar la respuesta del turbo. Y en la curva, en vez de frenar más abierto y trazar, no, freno en el vértice, porque lo que trato de hacer es hacer la curva muy, muy cerrada y acercar al máximo el punto en el que dejo de frenar y empiezo a acelerar. Y es verdad que si veis, si observáis cómo trazaba Michel Mouton y otros tantos las curvas con el grupo B, la hacían de esta forma, sobre todo en asfalto, ¿no? No hacían curvas redondas, sino la hacían a picos, para aprovechar esas dos virtudes. Bueno, eso es lo que ella llamó, y luego otros muchos, conducción stop and go. Ha habido, iba a decir muchos no, pero bastantes grupo B, bastantes. ¿Cuál ha sido el más brutal de todos? Bueno, está claro, ¿no? El S1. No solo por su potencia. Es que el Audi 4 no nació como grupo B, eso se nos olvida. Nació como grupo 4, es decir, un coche derivado de serie. Y llevaba el motor colgado por delante del eje delantero. Un reparto de pesos nefasto para un coche que tiene que hacer curvas y curvas muy cerradas. Y esto trataron de resolverlo los ingenieros alemanes. Bueno, pues lo primero que hicieron fue acortar el bastidor, la batalla era más corta, llevaban mucho peso, en los radiadores, depósitos de gasolina, todo lo que podían lo llevaban atrás. Y bueno, apoyo aerodinámico y muchísima potencia, pero era un coche que era muy difícil de llevar. A su lado, un coche como el Peugeot 205 Turbo 16, probablemente uno de los grupos B más equilibrados que había, podría parecer incluso civilizado, pero solo parecerlo. ¿Por qué? Porque estos coches tienen varias cosas en común. Una, no sé si la más importante, pero algo muy importante, una potencia descomunal. La segunda, que eran muy ligeros. Y la tercera, que esta ligereza se pagaba en que eran coches en los que las medidas de seguridad, los sistemas de seguridad no eran muy avanzados. Y habrá muchos que penséis, bueno, máximo, que el coche sea peligroso, no tenga medidas de seguridad, no lo hace más difícil de conducir. Eso lo dices tú, sentado en tu casa en el sofá, viendo en la tele o en el ordenador, en el teléfono, este vídeo. No diría lo mismo si está en un grupo B. ¿Por qué? Porque el riesgo, la posibilidad de riesgo, la posibilidad de hacerse daño, o incluso la posibilidad de salir de la carretera y no poder acabar el rally, estresa mucho a un piloto. O sea, un coche que es peligroso y que no te permite errores, hace que sea, simplemente por eso, más difícil de conducir. También os diré, me diréis alguno, bueno, máximo, ha habido coches de competición más potentes, ¿no? Porque los Fórmula 1 de la edad de oro del turbo que daban 1000 caballos, bueno, los Can-Am que daban más de 1000, bueno, sí, claro. Pero eran coches, bueno, los Can-Am, por ejemplo, ya sabéis que en Estados Unidos si llueve no se corre. O sea, siempre rodaban en asfalto seco. Los Fórmula 1 podían rodar sobre lluvia, pero además suavizaban el mapa motor. Pero el grupo B no, el grupo B es que rodaban siempre con ruedas relativamente estrechas, comparado con un Fórmula 1 o un Can-Am. En el mejor de los casos por asfalto de calle, o sea, carreteras de por ahí de montaña perdidas, y casi siempre, o la mayor parte de las veces, por caminos de tierra o por caminos o carreteras helados o nevados. Es decir, que esos 1000 caballos sobre tierra son muchos caballos. Bueno, 1000 caballos no llegaron a dar, llegaron a dar entre 400 y 600. Como os decía, sobre todo los primeros grupo B, a toda esta complicación de una potencia descomunal, su ligereza, todo eso, se unía otro problema muy grave, la enorme tiempo de respuesta del turbo.
para hacer los coches más potentes ponían turbos. En ese momento todavía no se había desarrollado la tecnología del turbo como hoy día. Ponían turbos relativamente grandes que tenían más inercia. El coche daba más caballos, claro, pero era más difícil de conducir porque había más inercia, ¿no? Y por eso en el grupo B era imprescindible utilizar la técnica de frenar con el pie izquierdo. Os recuerdo, llegados a este punto, que hicimos un vídeo exclusivo de la técnica de cómo frenar con el pie izquierdo, ¿no? Bueno, esto favorecía a los coches favorecía a los pilotos que habían llevado coches con tracción delantera, porque se usaba esa misma técnica, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de uno de los pilotos que más me gustan, que es Stig Blomqvist. Yo no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, todo el mundo sabe de quién hablo, del campeón del mundo de 1984. De que, hablando cómo se conducían estos coches, dijo una frase que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Porque me dijo: yo los llevo pues como los viejos Saab, con el pie izquierdo siempre en el freno. Claro, como los viejos Saab, pero es que los viejos Saab, que él dice, daban, los Saab 96, poco más de 100 caballos, y estos coches daban 600, pero en el fondo la técnica era la misma. Pero, siguiendo con Stig, con el bueno de Stig, para él decía que lo más complicado de la conducción de estos coches no era, él estaba acostumbrado, no era utilizar la técnica del pie izquierdo para compensar el tiempo de respuesta. Esto creo que lo sabéis, pero lo voy a explicar. ¿Qué es lo que hacían los pilotos? Pues muy fácil. Llegaban a la curva, frenaban con el pie izquierdo y mucho antes de que fuera necesario que el coche acelerase, ya pisaban el acelerador y seguían aguantando el coche con el pie izquierdo en el freno. Cuando ya el coche apuntaba a la salida de curva, quitaban el pie del freno y el coche salía disparado, ¿no? Fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Pero lo que decía Stig es que eso no le preocupaba. Decía, y lo voy a leer, lo que hace difícil rodar con un grupo B es que cuando iba con un grupo B por un tramo que ya conocías de rodar con otros coches, daba la impresión de ver un vídeo al doble velocidad, ¿no? En esto sí que coincidían todos los pilotos que han llevado un grupo B. Qué rápido pasaba todo en un grupo B. Y muchos diréis, bueno, Máximo, pues entonces los coches de ahora también son difíciles, porque hacen tiempos similares o a veces mejores al grupo B. Por supuesto que los coches de ahora son muy difíciles de llevar y más en esas condiciones. Pero hay una cosa que no tenéis en cuenta. Siempre que se habla de competición automovilística es muy importante un dato, que es la diferencia entre la velocidad mínima y la máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Los coches modernos de rally son más lentos en la recta, aceleran menos, pero en cambio son mucho más rápidos en las curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre la máxima velocidad que desarrollan y la mínima es más baja. La brusquedad de un grupo B, que era más lento en la curva y mucho más rápido en la recta, hacía que esa sensación de que todo pasaba rapidísimo, porque llegabas por la recta mucho más rápido que ahora y tenías que frenar mucho más que ahora. Todo esto que os he contado, por supuesto, cuenta en todas las disciplinas de motor, en motos, en coches, en circuitos, en rallies, pero claro, es que esa diferencia en rallies es mucho más acentuada, porque en rallies hay paellas, o esas curvas, esas horquillas, curvas de 180 grados que hay que tomar muy, muy, muy despacio, pero también hay zonas rapidísimas, cosas que en un circuito la diferencia entre la curva más lenta y la zona más rápida no es tanta como en un rally porcentualmente. Y luego no nos olvidemos de un pequeño detalle, que en la mayor parte de los rallies mundial se hacían, ahora también se hacen, pero entonces más todavía, sobre tierra y otros cuantos sobre nieve, ¿no? Entonces, otro mago de los Grupo B, estoy hablando nada menos que de otro super piloto que es Walter Röhrl. Yo creo que las imágenes de sus pies bailando sobre el pedalier del Audi 4 pues se han convertido en un mito, en un icono y en unas imágenes de referencia, ¿no? Él decía que para llevar rápido un Audi 4 hubiera agradecido tener 3 piernas, y es que cuando ves lo rápido que mueve las 2 que tiene, la verdad es que le cunden como si fueran 3. Y luego, a lo mejor os estáis olvidando un detalle, que dice, bueno, tampoco es tan complicado frenar y acelerar. No, y pisar el embrague, porque estos coches no tenían cambio secuencial. Amigos míos, aquí no se daba unas levitas, no, había que cambiar un cambio de verdad duro, que a veces los pilotos salían con heridas en las manos. Bueno, os decía que probablemente los Audi 4 en todas sus versiones, y sobre todo en las últimas más potentes, han sido los coches de Grupo B más difíciles de conducir, por lo que os decía de su reparto de peso, que llevaba tanto peso, no solo adelante, sino por delante del eje delantero, ¿no?
Bueno, Hannu Mikkola, otro súper piloto que no solo llevó el Grupo B rápido, sino que fue campeón del mundo en 1983, decía una cosa, decía sencillamente es que los Audi 4 son coches que no quieren girar. Bueno, es que claro, eran como un dardo de los que tiraba Diana. Tienen todo el peso delante y son muy estables en rectas, pero costaba hacerlos girar, ¿no? Y había que obligarlos. Él decía que había que obligarlos a base de balancear el coche. Esto de balancear el coche, ¿qué es? Voy a tratar de explicarlo porque es relativamente sencillo. Lo que hacía, imaginaros que llegáis por una recta y la curva es a derechas. Pues vosotros no giréis a la derecha, no. Lo que hacéis es girar a la izquierda en plena frenada para que el coche, como se dice en argot, dé el culo. Intenta amagar el culo y entonces tú lo que haces es de repente girar a la derecha. Y entonces el coche coge inercia y se cruza y derrapa. Es la forma, además se ve clarísimamente cómo se balancea. Es una técnica, se usa no solo en los Grupo B, pero es muy corriente usar esa técnica. La he usado hasta yo, corriendo sobre carreras sobre hielo. Y es muy fácil, se lo podéis practicar en tierra. Lo que haces es intentar, como cuando intentas provocar un trompo para un lado, pero en realidad quieres girar al contrario. Claro, esto dice, bueno, es fácil, no es tan complicado hacerlo, pero claro, en un tramo con árboles, barrancos, que llegas a 250 o a 200, tienes que frenar, bajar a 40, el tramo tiene 40 kilómetros, llevas otros 5 tramos. Bueno, realmente los Grupo B eran coches agotadores. Si piensas, redundando en esto que os digo, si piensas, voy a hablaros de un tramo que es mítico, todos lo recordaréis, ¿no? El Col del Turini. Es el tramo, uno de los tramos de la noche del Turini. Sabéis que en Montecarlo, en el Rally de Montecarlo, solo los 100 primeros pasaban a la última etapa que se desarrollaba en esta parte que se llama, toda esa sierra se llama Turini, o Turini, ¿no? Turini creo que es. Y bueno, había un tramo, ese tramo tiene 32 kilómetros y tiene más de 30 horquillas. 30 horquillas. Como digo, una horquilla o una paella, se llama, son curvas de 180 grados muy cerradas. Imaginaros el agotamiento físico que supone un tramo de esas características. Como os decía, el Audi 4, sobre todo S1, probablemente era uno de los coches más complicados por lo que os digo, ¿no? Reparto de pesos y potencia. Pero bueno, había otros coches y el Audi, en el caso de objeto, tiempo de respuesta, que habían solucionado en gran medida estos inconvenientes. Bueno, voy a hablar, por ejemplo, del Lancia Delta S4. Para mí, y para muchos, considerado el mejor Grupo B que hubo nunca. El más eficaz, lo que pasa es que llegó tarde, ya lo sabéis, y además en el accidente de Toivonen se acabó el Grupo B. Este coche sustituyó al Lancia 037. El Lancia 037, que yo siempre he dicho que es un Lancia Stratos modernizado, pues fue el último coche que ganó pruebas del Mundial de Rallys solo con propulsión a un eje, en este caso al trasero, ¿no? El S4 era una bestia. ¿Por qué? Porque llevaba motor central, pero para evitar ese tiempo de respuesta tenía compresor mecánico y turbocompresor. Un compresor Volumex que iba arrastrado directamente a través de una correa por el motor y hacía que la respuesta del acelerador fuera inmediata, y luego además un turbocompresor, con lo cual era potente en toda la banda de revoluciones. Pero claro, era un coche con una respuesta muy inmediata al motor, con motor central, lo cual hacía que esa eficacia, esa velocidad, porque a todos los inconvenientes de un Grupo B sumaba una velocidad de paso por curva y una eficacia diabólica. Con lo cual, ese efecto de fast forward, de avance rápido que tenían los Grupo B, de que todo pasaba muy deprisa, en este coche era todavía mayor. Solamente para que os hagáis una idea de lo que eran los Grupo B y estos Grupo B, y en concreto el Lancia Delta S4, que insisto, para mí ha sido el Grupo B, el mejor Grupo B, el más rápido que ha habido, pues voy a daros un dato, que es unas declaraciones que hizo Nini Russo. Nini Russo era el director de Lancia, que comentó que entrenando en el circuito de Estoril, os recuerdo que en el Rally de Portugal el circuito de Estoril era un tramo más del rally, que por cierto ahí se lució Carlos Sainz cuando debutó en los rallies, ¿no? Pues dijo que Toivonen entrenando había conseguido un tiempo con el coche de rallies que le hubiera clasificado sexto en la parrilla de la Fórmula 1. Bueno, esto luego ha pasado tiempo y Cesare Fiorio desmintió, pero yo he visto ese desmentido con la boca pequeña, esta anécdota, ¿no? Yo honestamente, por quién la dijo, Nini Russo, cómo la dijo y por ser el coche que era,
y por ser el piloto que era, porque Henri Toivonen iba, no sé, iba a decir demasiado rápido, no quiero ser cruel, pero probablemente demasiado rápido. Yo creo que arriesgaba mucho, era rapidísimo. Yo personalmente esta anécdota me la creo. Pero vamos a volver al comentario que os decía de Stig Blomqvist. Eso que os acabo de comentar, que en un grupo B era como ver un vídeo al doble de velocidad, con el fast forward, el avance rápido. Bueno, me diréis, bueno, esto ya lo has dicho, Máximo. Sí, sí lo he dicho, pero no he dicho una cosa. ¿Y el copiloto? ¿Qué pasa? Es que hacía el trabajo mucho más difícil el copiloto. No solo porque no quiero ni suponer que es ir leyendo unas notas, zarandeándose en un grupo B, en un tramo, durante tanto tiempo. Pero es que tanto tomar notas como sobre todo saberlas leer en el momento adecuado era muy difícil para los copilotos. Y claro, para un piloto que le lean bien las notas hace que su conducción sea más fácil. O sea que esta dificultad, este efecto de ir tan deprisa, no solo es un problema para el piloto, sino que es un problema para el copiloto que de rebote también le afecta al piloto. Bueno, una cosa más para lo que los Grupo B eran coches que no estaban al alcance de cualquiera. Bueno, vamos terminando ya con este vídeo, que bueno, más que nada, como os digo, no he probado un Grupo B, pero sí he hablado con mucha gente que lo ha conducido, que lo ha diseñado, que lo ha conocido. Y yo creo que está bien para terminar una frase. Es una frase de un piloto, otro pilotazo. Es que aquí, o sea, no hay piloto que fuera rápido con un Grupo B que no fuera un dios, un superclase, eso está claro. Ninguno que no fuera un superclase era capaz de llevar rápido un Grupo B. Y por eso este otro piloto que voy a nombrar, que es Juha Kankkunen, pues también es un superpiloto. Pero es que Juha Kankkunen tiene una ventaja, que ha ganado mundiales con el Grupo B y con los siguientes coches que eran los World Rally Car, que eran ya coches derivados de la serie. Y dijo una frase que se hizo famosa y que todos los que amamos los Grupo B, como yo, y como muchos, no sé si todos los que estáis ahí, pero si no todos, muchísimos, todos recordamos cuando dijo: los World Rally Car son para niños, los Grupo B eran para hombres. Bueno, yo diría, para hombres y para Michel Mouton. Por una vez, y sin que sirva de precedente, vamos a ser serios y formales. He leído por ahí por un foro, dice, bueno, es que Máximo, aparte de datos y tal, muchas veces da opiniones. Claro que hay opiniones. Lo único, insisto en esto, no estaba en el guión, pero es que quiero insistir, un periodista lo que tiene que hacer es distinguir datos de lo que son opiniones, y yo creo que eso trato de hacerlo siempre. Bueno, esto es una opinión, y yo creo que hay que ser serios. Los Grupo B fueron un error. Los Grupo B fueron un error, porque permitir que prototipos de competición de ese nivel de prestaciones y tan faltos de medidas de seguridad corrieran por carreteras y caminos retorcidos y llenos de peligro fue un error. Un error que no nos podemos olvidar. Fue un error que provocó víctimas mortales, pero pese a todo, ¿no crees que fue un error maravilloso? Llegamos al coche del día. Y seguro que algunos os vais a reír de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaba un coche que me hubiera hecho sentir algo parecido a lo que se podría sentir en un Grupo B. Y se me ocurrían algunos, pero todos habían sido ya coches del día, incluso algunos más de una vez, ¿no? Entonces he escarbado en mi memoria, porque he dicho, yo recuerdo haber sentido esta sensación de que te pegas contra el respaldo y frenas y se te va la cabeza para adelante y en las curvas parece que vas a perder la cabeza. Esto lo he sentido yo. ¿Dónde lo he sentido yo? Muy fácil. Lo he sentido en mi car. Yo tengo un car, un Birel Art 125, que es algo así como un caseta con cambio secuencial, pues cerca de 50 caballos. El primer día que lo probé me pasó exactamente lo que os comentaba. O sea, que era acelerar y se me iba la cabeza, porque no tienes, en los cars no tienes reposacabezas. Cuando frenaba es que me tenía que sujetar en el volante y luego el paso por curva es brutal, ¿no? La verdad es que es un aparato muy serio. Yo desde luego creo que relación sobre 4 ruedas, relación precio, prestaciones, sensaciones, no hay nada como un car. Así que yo, para Coche del Día, acabaría esta sección de Coche del Día con una frase, un eslogan publicitario: pon un kart en tu vida. Bueno, muchos siguen a vueltas con el Grupo S, como Martín Fierro, que supongo que es un nick, no es, y que me pregunta que si volverán. No. O sea, respuesta muy fácil, no van a volver, ni el Grupo B ni el Grupo S. Yo creo que los prototipos para ir por carretera no van a volver nunca.
Eduardo Corpa me dice que me moje y que diga que para mí cuál ha sido, es que no me acordaba, cuál ha sido el mejor piloto Grupo B. Que con toda sinceridad responda. Bueno, con toda sinceridad ya lo he dicho. Es que yo creo que no hay ningún piloto que haya ido rápido con un Grupo B o haya sido campeón del mundo con un Grupo B que no sea, sencillamente no sea Dios, ¿no? Pero dices que me moje, bueno, me voy a mojar, pero no me voy a mojar, soy incapaz de decirte uno. Te voy a decir tres. Uno ya lo he citado, Steve Mosquit, porque Steve Mosquit era un tío que lo hacía todo natural, o sea, lo hacía con una facilidad. Saltar de un Saab o coches poco potentes a este coche y ganar un mundial, para mí lo convierte en un piloto excepcional. No me quiero olvidar de Michèle Mouton, porque Michèle Mouton, ya no por ser chica, nos olvidamos que es chica, yo creo que era un piloto que sacó muchísimo partido a este coche, a estos coches, y además en el momento más complicado. Y luego voy a hablar de Carlos Sainz, que me dirá, bueno, Carlos Sainz no lleva el Grupo B, sí lleva el Grupo B, porque Renault Turbo, Maxi Turbo, era un Grupo B. Y yo creo que si Carlos, cuando llegó al Mundial de Rallys, hubiera habido Grupo B, hubiera destacado todavía más. Llegamos al final de este vídeo, me he extendido un poco, pero ya sabéis que cuando yo hablo del Grupo B hay cosas que es que me emocionan, ¿no? Y es que son coches para emocionarse, me emociono solo viendo las imágenes. Así que espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros me gusta, vuestras suscripciones, os espero en redes sociales, acordaros de los podcasts de los lunes, acordaros que si queréis vídeos de motos, en Moto1 Pro, y sobre todo acordaros de volver a nuestro garaje hermético, donde espero veros muy pronto.